Empecemos entonces con el desarrollo de esta parte preliminar. Atentos, por favor, estimados maestros. Muy bien. El contrato como un acto jurídico. La sesión pasada con la doctora Jenny Judith Bernal Arellano, ustedes analizaron la modalidad de las obligaciones. Dentro de las fuentes de las obligaciones, ustedes revisaron el contrato. Muy bien. Ya con antelación se había estudiado el tema de el acto jurídico. Entonces, lo primero que vamos a desentrañar, estimados amigos, es el contrato como un acto jurídico. Vemos lo siguiente. Acto jurídico. Manifestación de la voluntad, ¿sale? Es un elemento muy importante, un elemento esencial para el acto jurídico. Esta manifestación tiene como propósito crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones, relaciones jurídicas. Muy bien. El contrato tiene una modalidad mucho más particular. Vean, acuerdo de dos o más partes. La manifestación de la voluntad podría ser derivada de una declaración unilateral de la voluntad. Podría ser derivada de una gestión de negocios. Podría ser derivada de un acto ilícito. ¿Sí se entiende, compañeros? Podría ser derivada de un hecho ilícito. Pero en los contratos tenemos que existe entre las partes que intervienen un acuerdo de voluntades. Ambos manifiestan su voluntad. ¿Para qué, maestros? Para producir consecuencias de derecho. Muy bien. Por ejemplo, pongamos un caso en particular. Maestro Omar, ¿qué pasa si usted daña la propiedad del maestro Fernando? ¿Hay una consecuencia de derecho? ¿Qué me podría decir usted? ¿Sí Sí, la sí hay? hay una consecuencia, sí, sí la hay. Sí hay una consecuencia de derecho, ¿verdad? Pero no deriva de un acuerdo de voluntades. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bueno, a ver, después, sobre esa afectación, usted celebra un convenio con el maestro Fernando. Ahí sí hablaríamos de un acuerdo, ¿verdad? Ahí sí, el propósito de celebrar ese convenio es solucionar un conflicto, cumplir con una obligación. ¿Entendemos esto? Muy bien. Entonces, el contrato, acuerdo de dos o más partes, con la finalidad de crear, transmitir, modificar, extinguir derechos y obligaciones. Hay una relación jurídica patrimonial. Muy bien. Relación jurídica patrimonial. Por eso hablamos de dos elementos importantes. Entendamos esto. El contrato en un sentido amplio transmite, modifica, extingue. Perdón, aquí me faltó agregar un elemento. El contrato crea, transmite, modifica y extingue derechos y obligaciones en un sentido amplio. En un sentido estricto, el contrato crea y transfiere. Y en un sentido estricto,
al acuerdo que modifica y extingue, lo llamamos convenio. Muy bien. Bien, maestros, bien. Este es un tema importante y por eso lo estamos desarrollando. Vamos a continuar en este. Maestro, lo escucho, por favor, mi estimado maestro Juan Manuel Valenzuela, por favor. Sí, gracias, maestro. No me quedó claro en lo que es el concepto, la definición de lo que es el convenio. Si fuera tan amable de poder repetírmelo. Con todo gusto. Maestro, verificamos Gracias. esto. Sentido amplio. Primero vámonos en sentido amplio. Contrato. En sentido amplio, lo que mencionamos, crea, transfiere, modifica y extingue. Esto es en un sentido amplio. En un sentido estricto, el contrato crea y transfiere. ¿Sale? Muy bien, en un sentido estricto. Sí, doctor. Muy bien, ok. Y en un sentido estricto, al acuerdo de voluntades que modifica y extingue, vamos a conocerlo con el nombre de convenio. Muy bien. Pongamos un ejemplo, maestro. Vamos a ver. Usted y yo celebramos un acuerdo de voluntades. ¿Vale? Sí. Un acuerdo de voluntades cuya finalidad es que yo le voy a transmitir el dominio de una propiedad. Y usted por esa transmisión de dominio va a pagarme un precio cierto y determinado. Estamos hablando de un contrato de compra-venta, ¿verdad? Ok. Sí. Establecemos que el contrato de compra-venta se va a establecer una modalidad a 12 meses. Muy bien. ¿Qué pasa si usted incumple con ese contrato a los 6 meses? Y entonces tenemos que hacer una reestructuración del adeudo que tiene usted conmigo. ¿Qué estamos haciendo sobre ese acuerdo de voluntades inicial, maestro? ¿Lo estamos modificando? ¿Sí o no? Sí, habría una modificación. Ok, Ya, en todo caso, estaremos hablando ya de un convenio. exactamente. Esa modificación del acuerdo inicial sería como tal un convenio. ¿Se entiende? ¿Y qué diferencia existe o existiría entre la novación de contrato o el convenio? Bien, la novación de contrato, maestro, aquí lo que estaría haciendo usted en la novación es de que está extinguiendo una obligación, pero está creando una nueva. ¿Sale? Extingue una, pero crea una nueva. ¿Sale? Muy Ok, bien, maestro. sí, gracias. Perfecto. Muy bien. Estos puntos, ¿están claros, compañeros? Bien, maestros. Sí, Vamos a sí, muy continuar. claro. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, al contrato decimos que crea y transfiere en un sentido estricto. El convenio modifica y extingue. Bien, perfecto. Bajo esta modalidad, reiteramos los conceptos que hemos venido destacando. Contrato, crea y transfiere derechos y obligaciones. Hay un acuerdo de voluntades, tanto reales como personales, reales, sobre cosas. Ahí va. Vamos a poner un ejemplo. A le dona
su propiedad a B. ¿Quién acepta dicha donación? En este supuesto, ¿qué tipo de derecho se está transmitiendo, abogados? Reales, ¿verdad? Son derechos reales, ¿no? El Patrimoniales. contrato de donación, Donación. hablaríamos nosotros de que aquí la materia de este contrato es un derecho real. ¿Vamos bien? Ok. Necesito una representación legal en Guadalajara. Y yo, Héctor, contrato los servicios profesionales del maestro Fernando para que me represente en una controversia en la ciudad de Guadalajara. Celebro con él un contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Qué tipo de contrato estoy suscribiendo con el maestro Fernando? ¿Derechos reales o derechos personales? Derecho personal. Derecho personal. Contrato de bajo la modalidad intuitu personae. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Porque no hay de por medio ningún bien, sino una prestación de un servicio. Es la prestación de un servicio, exactamente, maestro. Ahí es intuitu personae porque a mí me interesa la calidad del profesional que me está representando. A mí me interesa su currículum, su sapiencia, su conocimiento, porque eso es lo que yo requiero en la defensa en un caso en particular, ¿verdad? ¿Vale? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿está claro qué es lo que es materia de un contrato? Muy bien. Perfecto, compañeros. Seguimos. El convenio, en un sentido amplio, hablamos de estos elementos, pero acuérdense, sentido amplio, modifica, extingue derechos y obligaciones, ¿vale? Este acuerdo de voluntades que modifica y extingue derechos y obligaciones en un sentido estricto es el convenio, modifica y extingue, y en un sentido amplio crea, transfiere, modifica y extingue. En pocas palabras, compañeros, esta es la modalidad que ustedes tienen que aprender de hoy hacia adelante. Diferencias entre contrato y convenio en estricto sensu. Contrato, crea y transfiere. Convenio, modifica y extingue. Derechos sí, obligaciones. Elementos que definen a un contrato. Primer elemento. Acuerdo de dos o más partes. A, celebra un contrato con B. Hablamos de un contrato bilateral. Muy bien. La empresa Telmex suscribe un contrato que registra ante la Profeco. Y todas estas personas quieren contratar el servicio de Internet. Este contrato sería llamado un contrato de adhesión, que sería bajo la modalidad de plurilateral. ¿Sale? Contrato de adhesión. Muy bien. ¿Entendemos eso? Acuerdo de dos o de más partes. Muy bien. Perfecto. Muy bien, compañeros. Seguimos. Que estén las partes presentes o que se encuentren debidamente representadas. Las partes que intervienen. A vende a B
transmite el dominio de su propiedad. Las partes están interviniendo personalmente, pero también posiblemente A se encuentra fuera de la ciudad y celebra un contrato de mandato con C para que lo represente en este acto jurídico. Las partes pueden estar presentes o las partes pueden encontrarse debidamente representadas. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Seguimos. Las partes manifiestan su voluntad. Es un elemento esencial dentro de los contratos. ¿Se entiende, compañeros? No podríamos suscribir un contrato si las partes no se encuentran, no manifiestan su voluntad. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasaría en el siguiente caso, maestros? A ver, les pongo un caso. A celebra un contrato de donación con B, pero está celebrando un contrato porque C lo está amenazando de causarle un perjuicio si no dona su propiedad. ¿Qué problema tendríamos ahí dentro de la teoría de los elementos que de un contrato? ¿Qué pasaría ahí, compañeros? Vicio de la voluntad. Vicio de la voluntad, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Entonces, bajo ese supuesto, tendríamos ahí una consecuencia importante, ¿no? ¿Vale? ¿Qué vicio de la voluntad haríamos alusión aquí? Lesiones. Bueno, Amenaza. sería más elemento de la violencia, ¿no? Ok, recuerden. Sería el error. El error Error, por ejemplo. El error implicaría una falsa apreciación de la realidad, pero en este caso recuerden que C lo está agrediendo a A para celebrar el contrato. Bajo este supuesto hablaríamos, ¿mande? Lo está presionando de cierta manera. Exactamente, hablaríamos del elemento de la violencia. Muy bien. Recuerden, cuando hablamos de los contratos, tenemos que hablar de elementos de existencia y elementos de validez. Dentro de los de existencia, por supuesto que tenemos el consentimiento, ¿vale? La manifestación de las partes de obligarse a ese contrato, ¿verdad? La obligación de las partes a, pues que manifiestan su voluntad de producir consecuencias de derecho. Muy bien. Ok, hablamos del objeto. En particular, hablamos que el objeto del contrato es crear, transmitir y en el caso del convenio, modificar y extinguir derechos y obligaciones, ¿verdad? Ya hablamos que algunos contratos tienen un elemento que se llama solemnidad. ¿Ok? Solemnidad. Dentro de los requisitos de validez, destacamos, estimados amigos, por ejemplo, en este caso, el tema de que el consentimiento se haya realizado sin vicios del consentimiento, como son error, dolo, mala fe, lesión y violencia, sin vicios del consentimiento. También destacamos el tema de que
dentro de los elementos de validez, hablamos de la capacidad de las partes. ¿Ok? Capacidad de ejercicio para poder comprometer, para poder suscribir este acuerdo de voluntades. Si tenemos capacidad de goce, ¿qué va a pasar, estimados amigos? ¿Podríamos suscribir un contrato? La respuesta sería ¿cuál? ¿Sí o no? No. ¿En ningún supuesto, compañeros? Recuerden que sí. Con capacidad de goce, podríamos hacerlo siempre y cuando se encuentre representado por sus padres en ejercicio de la patria potestad. Si no, nadie ejerce sobre la patria potestad, por sus tutores y en su defecto también el juez de lo familiar pudiese representar a una persona con capacidad de goce para suscribir el acto jurídico. ¿Bien? Ok. Dentro de los elementos de validez, también hablamos del objeto indirecto. En este sentido, destacamos lo siguiente. Decimos que el objeto tiene que ser física y jurídicamente posible. Tiene que ser lícito, tiene que ser determinado o determinable, tiene que estar dentro del comercio. Muy bien. Ok, tiene que existir, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le dijera al maestro Juan Martín que le voy a vender una estrella fugaz? ¿Qué me dirían? Pues no es física ni jurídicamente posible su adquisición, ¿verdad? No existe en el comercio. No existe en el comercio, eso sería nulo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le voy a vender a usted, maestro Juan Manuel, le voy a vender cocaína? ¿Qué me dirían? En relación al objeto directo. No, pues es más que todo es una cuestión ilícita. Ok, entonces el objeto Sí, no es es lícito. licitud. Entonces no es lícito, ¿verdad? No. Ok. Por lo No. tanto, tendríamos que declarar su nulidad, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo le dijera al maestro Fernando, le voy a vender ese frijol? ¿Qué problema tendríamos ahí? ¿Cuál frijol? Dime su calidad, dime su peso, dime sus características. Determínamelo. ¿Se entiende? Muy bien. Y como mencionamos, tiene que estar dentro del comercio. Yo le voy a vender al maestro José Tomás el Palacio Nacional. Pues por principio de cuentas, ni es de mi propiedad, es bien de la nación y no se encuentra en el comercio. También las cosas deben ser pesadas, medidas o contadas. Por supuesto, ese es el tema de determinado, determinable. Determinado, lo que ahí está, lo que se describe. Determinable es, por ejemplo, yo voy a construir unos departamentos. Tal vez ahorita no existen, pero le digo al maestro Juan Manuel, los departamentos van a tener estas características. Entonces, es determinable el bien. ¿Se entiende, compañeros? Aquí está el proyecto. Está el proyecto, exactamente. Aquí están los planos, aquí está la superficie que va a tener el inmueble. Muy bien. Perfecto. Y también hablamos del elemento de la... Aquí a lo mejor, si no me cabe aquí lo pongo, ¿eh? Entra dentro de los elementos de validez, ¿eh? El elemento de la formalidad. Muy bien. Ok, hay algunos contratos que basta el consentimiento de las partes. Por ejemplo, la maestra Irma va al Oxxo y se compra una Coca-Cola.
Bastaría con el simple consentimiento para que el contrato se perfeccione, ¿verdad? ¿Se entiende? Pero no Ah, porque no es un bien inmueble. bueno, sobre todo porque el propio Código Civil establece la modalidad cuando es necesario elevarlo a escritura pública. El maestro Enrique va a comprar una propiedad. Bueno, dentro de los elementos de la formalidad, tendría que verificar sus antecedentes registrales, ¿verdad? Certificado de libertad de gravámenes, para ver si tiene algún embargo, alguna hipoteca el inmueble. Tendría que verificar también de alguna manera, estimados amigos, pues que tendría que verificarse el titular registral, que sea el que me está vendiendo. El notario tendría que meter un primer aviso, un segundo aviso preventivo. Tendría que hacer su escritura pública. Tendría que inscribirla en el registro público. Tenemos que cumplir con esa formalidad. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, estos son algunos de los elementos de validez que tenemos que hablar nosotros en relación a los contratos. Muy bien. Seguimos con el desarrollo de nuestra asignatura. ¿Ok? Muy bien. Ya estos elementos de existencia y de validez, ¿están claros, maestros? ¿Sí? Muy bien, continuamos. Bien, la declaración crea una relación jurídica patrimonial. Contrato de arrendamiento. A arrenda un departamento a B. Muy bien. Hay una relación jurídico-patrimonial. A transmite el uso y goce temporal de una cosa y B, por ese uso y goce temporal, paga una contraprestación que llamamos renta. ¿Se entiende, compañeros? Hay una relación jurídico-patrimonial entre las partes. Decimos, en los casos de los contratos reales o solemnes, el mismo se perfecciona con la entrega jurídica y material de la cosa. Contrato de compra-venta. Le entrego el automóvil a Juan Manuel. Este contrato real se perfecciona con la entrega del bien. Muy bien. Ok, muy bien. ¿Quiénes pueden celebrar este contrato? Personas jurídicas, físicas y personas morales. Muy bien. Ok. En el caso de las personas morales, debe participar quien represente a la sociedad y necesariamente su poder debe encontrarse inscrito. Si es una persona de derecho civil, en el registro público de personas morales; si es una sociedad mercantil, en el registro público de comercio, para que surta efectos frente a terceros, ¿verdad? Muy bien. Ya mencionamos, las consecuencias de este contrato es crear, transmitir, modificar, extinguir derechos y obligaciones. Muy bien. Perfecto, compañeros. Revisamos este punto. Los elementos esenciales y los elementos accidentales de un contrato. Compañeros, esto es importante, que cuando celebremos un contrato, esto tiene que ir a fuerza. No lo podemos omitir. La capacidad de las partes. ¿Qué es lo que hace un notario cuando nosotros celebramos un acto jurídico, cuando nosotros hacemos un contrato? Que las partes tengan capacidad para realizarlo, ¿verdad? ¿Qué haría mi estimado maestro Juan Manuel
si el notario se percatara de que una de las partes no tiene la capacidad para comparecer en el acto jurídico? ¿Qué tendría que hacer? No, pues yo creo que primeramente el notario, pues, advertiría esa situación y pues no lo llevaría a cabo. No lo llevaría a cabo porque pues, es un elemento esencial, ¿no? Para realizar un contrato. Simplemente no lo... En caso de hablar de la capacidad, por ejemplo, si la persona fuera menor de edad, bueno, pues tendría que ser representado, ¿sí? Representado por sus padres, como usted lo manifestó, que eso es lo que se me viene a la mente en la cuestión de la capacidad, Okay. O sea, que es es la decir, aptitud de una persona para asumir derechos y obligaciones, ¿no? Y por sí mismo. ok, es decir, En este caso sería la capacidad de ejercicio, por ejemplo, no estaría vigente. ok, muy bien. Perfecto, maestro Juan Manuel. Usted lo ha establecido muy claro. El tema de que las partes tienen que tener la capacidad para la celebración de actos jurídicos. Entonces, es un elemento esencial. También otro elemento esencial es el consentimiento. ¿Sale? El consentimiento libre de cualquier vicio. Muy bien. El objeto. Acuérdense, objeto directo. Crear, transferir, modificar, extinguir derechos y obligaciones. Objeto indirecto. Objeto física y jurídicamente posible. Objeto lícito, objeto determinado, determinable, objeto que se encuentre dentro del comercio. La causa de celebración del contrato tiene que ser lícita y cumplir con las formalidades que establece la ley para la celebración de ese contrato. ¿Entendemos eso, compañeros? Los elementos naturales, aunque no se agreguen en el contrato, sabemos que son consecuencia del mismo. Por ejemplo, ¿qué pasa en un contrato de compraventa? ¿Qué pasa si yo omito decir que el contrato de compraventa tiene como propósito transmitir el dominio de una cosa? ¿Es nulo? No, ¿verdad? Sabemos que la naturaleza del contrato es la transmisión del dominio. ¿Se entiende, compañeros? Celebro un contrato de arrendamiento. Tengo Lo que malo, decir que... Sí, maestro. perdón, y lo malo Fernando. sería que no se, que no se identificara la cosa. Eso sí sería un tema, porque ahí hablaríamos de la falta de un elemento esencial, ¿verdad? Ahí Exacto. sí hablaríamos de la falta de un elemento esencial. Ok. Contrato de arrendamiento. Le rento un departamento al maestro Fernando y omito decir en el contrato que hago una transmisión temporal, una transmisión del uso y goce de una cosa. Entonces el contrato surte efectos. Sabemos que la naturaleza del contrato de arrendamiento es la transmisión de ese uso y goce temporal. Muy bien. Ok, elementos accidentales. Si las partes no los agregamos al contrato, se tienen por no puestos. Establecemos un plazo. ¿Sale? Contrato de arrendamiento que celebro con el maestro Enrique, que va a tener vigencia de un año, del 3 de marzo del 2022 al 2 de marzo del 2023. ¿Vale? Condición. Establezco una situación, un acontecimiento futuro de realización incierta. Le digo a un pasante, cuando concluyas tus estudios universitarios, te voy a regalar una computadora. ¿Sale? Es un acontecimiento futuro que puede o no ocurrir, ¿verdad? Modo carga. Le digo al maestro, a la maestra Tania, le digo, maestra Tania,
le voy a donar este automóvil, pero por lo menos durante el primer mes me tiene que llevar a mi oficina. ¿Sale? Si acepta ese modo carga, pues bueno, se celebra el contrato. Solidaridad, el tema del cumplimiento de los contratos. En este caso, pues presto una lana digamos, en este caso a una persona moral que está representada por Fernando y Juan Manuel como socios. La solidaridad implica que ambos van a cumplir con la obligación. La prestación que se puede establecer que es indivisible. Yo le presto 50,000 pesos al maestro Fernando y le digo al maestro Fernando que el contrato que estamos celebrando implica que tiene que pagar los 50,000 pesos en una sola exhibición. La representación de las partes. ¿Se entiende? Juan Manuel es el apoderado legal de una persona moral. Para que él comparezca en el contrato, debe de acreditar su personalidad, agregar su poder notarial y ese poder que se encuentre debidamente inscrito en el registro público. ¿Lo entendemos, compañeros? Muy bien. Importantísimo. Seguimos con este desarrollo. Bien, analizamos lo siguiente. Efecto de los contratos. Compañeros, no se preocupen. Esta presentación se las voy a compartir adicional a lo que el doctor les comente su sesión. Muy bien. Perfecto. Efecto de los contratos. Punto número 1. Los contratos obligan a las partes. ¿Sale? Las partes que los suscriben. Juan y Pedro son las partes que quedan vinculadas, obligadas por el contrato. ¿A qué se obligan? Punto número 1. Al cumplimiento de las cláusulas contractuales. ¿Sale? Ahí está mi contrato. Bueno, me voy a obligar a lo que se encuentra aquí establecido, a las cláusulas que hemos celebrado las partes. ¿Vamos bien? ¿A qué más me sujeto? Me voy a sujetar a las disposiciones normativas. ¿Vale? Los contratos tienen una base dentro del propio Código Civil. Me sujeto a las consecuencias del uso. Celebro un contrato de arrendamiento de un automóvil con el maestro José Luis. Acepto que el automóvil va a tener un desgaste. ¿Se entiende? Las condiciones del uso, pues bueno, son aceptadas por las partes al momento de suscribir un contrato. La cláusula de la pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Los contratos se van a cumplir de buena fe por las partes que los suscribieron. Es decir, pues no hay necesidad de llegar a una litis, ¿verdad, maestros? Porque se supone que estamos entre personas civilizadas, entre personas que saben cumplir los acuerdos, ¿no? Se supone que estamos hablando en ese tenor. La promesa porte fort. ¿Qué nos implica, estimados maestros? Que si una parte no cumple con el contrato, ¿por qué yo sí tengo que cumplirla, verdad? Ahí va una cuestión. El maestro Fernando y yo suscribimos un contrato y establecemos un valor. Le voy a vender un automóvil. Le voy a hacer la entrega del automóvil y ¿qué cree? El maestro no me quiere o no trae el dinero que iba a pagar por el anticipo del mismo. ¿Yo tengo la obligación de entregar el automóvil? No. Si una parte no cumple, ¿por qué yo debería de cumplir, verdad? Otro, la teoría de la imprevisión obliga a las partes siempre a que las cosas se mantengan igual al momento de suscripción de un contrato. Teoría de la imprevisión.
la conocemos como la cláusula rebus sic stantibus. ¿Cómo está eso, maestros? Pongamos un ejemplo. Con esto de la pandemia creo que nos va a quedar mucho más claro. Ahí va. Con el maestro Arturo Dávila celebro un contrato en enero del 2020. Enero 2020. Le renté un local comercial sobre la avenida Chapultepec. Hay muchos turistas, hay mucho negocio, etcétera, etcétera. El maestro dice, bueno, aquí hay un buen ingreso. Celebramos un contrato importante. Empezó la pandemia en la primera semana de marzo del 2021, del 2020. Muy bien. El contrato que suscribimos el maestro y yo era un contrato por 3 años. Pero como consecuencia de la pandemia, ya no puede subsistir el maestro. No tiene recursos para continuar. Muy bien. ¿Qué va a pasar aquí, estimados amigos? Pues bueno, las condiciones bajo las cuales suscribimos el contrato no son las mismas. Las condiciones son distintas. Por lo tanto, no puedo quedar obligado a ese contrato porque las condiciones no tienen el mismo efecto. ¿Lo entendemos, compañeros? Muy Sí, bien. correcto. ¿Vale? Cláusula rebus sic stantibus. Muy bien. Perfecto. Siguiente. A veces. Perdón, doctor, en ese ejemplo que nos puso, en realidad, yo pude argumentar el caso fortuito y es la causa particular o generadora que trae como consecuencia que no se puedan cumplir las obligaciones, si es que yo no renuncié a ella. Por supuesto, porque a final de cuentas usted diría, pues bueno, las condiciones bajo las cuales suscribimos el contrato no son las mismas. Cuando yo celebré contrato contigo en relación al local comercial en la avenida Chapultepec, era porque las condiciones de mercado eran buenas, era porque había muchos turistas, era porque me iba a generar ciertas ganancias, con eso te iba a pagar la renta. Ahora me cerraron 60 días más, me cerraron casi 6 meses. ¿Sale? Y luego cuando abrimos, me pusiste muchas restricciones, tu gobierno. ¿Cómo puedo quedar obligado a ese contrato inicial? Evidentemente, pues nos vamos a aludirnos a esta teoría de la imprevisión. ¿Se entiende, maestro Arturo? Correcto, sí, perfecto. ¿Sí? Muy bien. A veces los contratos también surten efectos con terceras personas. Terceras personas que hasta cierto punto ahí se encuentran vinculadas. Ahí va. Revisamos rápidamente. Pueden beneficiar a un tercero. Por ejemplo, un contrato de seguro. A celebra un contrato con la afianzadora para que A asegure a su familia. Aunque la familia de A no intervino, al final de cuentas va a ser beneficiada por la celebración de este contrato. Muy bien. Contrato de fideicomiso educativo. A, como fideicomitente, aporta ciertos recursos a la fiduciaria. Muy bien. El objeto del fideicomiso es que cuando él no pueda o falte, B no deje sus estudios. Y entonces, ante la ausencia de A o su incapacidad, la fiduciaria dará cumplimiento al fideicomiso, beneficiando a este fideicomisario. Muy bien, compañeros. Estipulación a favor de un tercero. Muy bien. También destacamos otro elemento muy importante, estimados amigos, cuando hablamos también de que ese tercero pudiese presentar una oponibilidad. Ya hasta cierto punto participar en la litis
en relación del incumplimiento de un contrato? Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Perfecto. Muy bien. Bien. Seguimos rápidamente. Espero que estos puntos sean de su comprensión. Vamos a empezar rápidamente con la clasificación de los contratos. Para que ahora que trabajen con el doctor Servín, estos puntos les queden claros y empiecen a desarrollar ustedes un contenido importante en relación a los contratos que regula el Código Civil. Empezamos. Primera clasificación. Por la interdependencia en las obligaciones. Contratos bilaterales obligan recíprocamente a las partes. Contrato de compraventa, vendedor con comprador, contrato de arrendamiento, arrendador con arrendatario, contrato de mutuo, mutuante con mutuatario. Muy bien. Unilaterales. Una de las partes se obliga hacia la otra sin que a su vez ésta quede obligada. ¿Vale? Por ejemplo, pudiésemos establecer, no es que la donación sí sería bilateral como tal, ¿eh? Pero un contrato unilateral sería que al momento de que se suscribe el mismo, no existiera una obligación de una contraparte, sino la única parte que va a quedar vinculada es la que suscribe este contrato, ¿no? Como por ejemplo en un contrato de adhesión, establezco la prestación de un servicio. Cuando ustedes intervienen o se adhieren a mi contrato, entonces quedamos vinculados y obligados las partes, ¿no? Muy bien. Por poner un ejemplo. Contrato por la valoración económica de las prestaciones. Onerosos, provechos y gravámenes recíprocos. Ejemplo, compraventa. A, como vendedor, transmite el dominio de un bien a B, que como comprador se obliga a pagar un precio cierto y determinado por la transmisión de ese dominio. Existen gravámenes y derechos que son recíprocos, onerosos. ¿Está claro? Bien. Contratos gratuitos. El provecho solamente es para una de las partes. Solo una de las partes se beneficia en este contrato. Muy bien. Comentarios, compañeros, dudas. ¿Se entiende? Sí, maestro, lo escuchamos, por favor. Gracias. Me quedó la duda. Me quedó la duda en cuanto desea usted que en el contrato unilateral, en la donación, decía que a fin de cuentas era bilateral. No me queda claro porque, bueno, pues según yo, quien tiene una obligación sería una de las partes, ¿no? Como sería el donante. Ok. Estamos de acuerdo con ese punto, pero a ver, considero que es bilateral porque a final de cuentas el contrato se perfecciona con la aceptación de la donación. ¿Sí? O sea, a final de cuentas, aquí tendríamos a las partes donante y cuando el donatario acepta la donación, entonces considero que en ese momento hablaríamos de un contrato bilateral, maestro. Sí, de hecho, en la escritura pública así se establece. Quien acepta la donación. Quien acepta la donación, exactamente, para que el contrato se perfecciona, ¿verdad? Sí, maestro, ¿sí me escuchó bien ese punto? No sé si más o menos nos quedó claro, maestro Juan Manuel. Sí, únicamente, pues yo lo veía más como por el lado de las obligaciones, ¿no? Ok. Pero sí, en este caso. Sí. Muy bien. Sí, gracias. A sus órdenes. Muy bien. Contrato gratuito. El provecho es para una sola de las partes. Como usted nos menciona, maestro Juan Manuel. Donante
pues es el que tiene las cargas, ¿verdad? El que tiene gravamen. Y donatario, la única carga que tiene es aceptar o repudiar la donación, ¿verdad? Entonces, bajo esta modalidad, la donación sería gratuita. Sí, yo O creo que, también, bueno, sí, yo creo que se puso esa limitante, ojalá, bueno, no creo que sea de muchos casos, pero pudiera ser que imagínense que me donen un tigre y que no lo bueno, acepte yo, o que me donen un caballo o un animal y que no pueda yo tenerlo, entonces yo no aceptaría la donación, por más que fuera buena voluntad de alguien que me lo diera. Oye, te dono un caballo, no, pues no lo acepto porque no tengo ni dónde cuidarlo ni nada, entonces yo creo que por eso se debe de aceptarse la donación para que surta efectos, ¿no? sí, aparte, pues al final de cuentas, si me donas un bien inmueble, pues también implicaría una carga fiscal, ¿verdad? Así es. Muy bien. Ok, muy bien, compañeros. Contratos por la precisión de los efectos económicos, conmutativos. Desde el momento que celebramos el contrato, las partes conocemos las ventajas o pérdidas económicas, ¿sale? Desde el momento de su celebración. En el contrato de arrendamiento, sabemos las prestaciones, sabemos las ventajas desde su suscripción. Pues sí, ¿verdad? Yo le rento un departamento a Omar Mesa y desde el momento que lo suscribimos señalamos que me tiene que pagar 10,000 pesos mensuales. Y Omar sabe cuál es el departamento y las características del mismo, ¿verdad? Conocemos de alguna manera las ventajas o pérdidas desde el momento que suscribimos el contrato. Los contratos aleatorios, aquí tenemos que la prestación no se conoce al momento de su celebración. Está sujeta a un acontecimiento futuro de realización incierta. Ejemplo, compraventa de esperanza, ¿verdad? Imaginen ustedes que Omar Mesa, estimados maestros, resulta que va a celebrar un contrato con Fernando. Fernando cultiva agave azul para la producción de tequila. Y Omar hace una compra de esperanza y le dice a Fernando, Fernando, a los 7 años que se dé la producción de agave, estas hectáreas yo las adquiero. Al final de cuentas, Omar va a aceptar la posible pérdida, los beneficios que se obtengan por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Porque puede que la cosecha no se dé, ¿verdad? Muy bien. Por la entrega física del objeto. Tenemos los contratos reales. Muy bien. Que requieren para su perfeccionamiento la entrega de la cosa. Muy bien. ¿Comentarios, compañeros? ¿Comentarios? ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto, muy bien. Vamos bien, maestro. Ok, muy bien, compañeros. Ahí va. En cuanto a su función jurídica, vemos a los contratos principales. Muy bien. No requieren de ningún otro contrato para su subsistencia. Dependen de sí mismos. Ok, compañeros. ¿Sale? Contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, contrato de donación, contrato de mutuo, contrato de permuta, etcétera, etcétera. Contratos accesorios. Aquí destacamos principalmente, maestros, a los contratos de garantía. Son aquellos que para su existencia se requiere de un contrato principal. Contrato de prenda. Para que se exista la prenda, previamente existe un contrato de mutuo, un contrato de un crédito que me están dando. La prenda es una garantía. Contrato de hipoteca. Para que se grave un inmueble con una hipoteca, que es un contrato real de garantía, lo que implica que el contrato de hipoteca se encuentra subordinado a un mutuo, a un contrato de crédito. Muy bien. En cuanto a su temporalidad, tenemos contratos que son instantáneos, se ejecutan en un solo acto temporal.
en un solo momento. Compra así, en efectivo. Le compro a Fernando un auto y le pago los 50,000 pesos en efectivo. Muy bien. Contrato de tracto sucesivo. Los efectos del contrato se ejecutan, se materializan, se prolongan en el transcurso del tiempo. Bien. Contrato de arrendamiento. Sus efectos se van a prolongar durante la vigencia del contrato. Muy bien. Bien, maestros. Bien. Seguimos, ¿sí? Muy bien. Compañero, pregunta, mi estimado Juan Manuel. Sí, en los instantáneos, bueno, pues es la compra de cualquier cosa, ¿no? Que se pague al contado. Y de tracto sucesivo pudiera ser la compra-venta a plazos, por ejemplo. A plazo, totalmente. ¿Vale? Usted me compra un automóvil y establecemos para que el pago del mismo a un plazo de 6 meses. El tracto se va a prolongar los efectos de este contrato hasta ese plazo de 6 meses. Correcto. Muy bien. Perfecto. Sí. Muy bien, compañeros, a sus órdenes. En cuanto a su nacimiento, los consensuales, me basta el acuerdo de voluntades para que produzca consecuencias de derecho. Muy bien. Voy al 7-Eleven y me compro una Coca-Cola. Me basta el consentimiento para que se perfeccione este contrato, ¿verdad? Voy al Tox y compro una comida. Me basta el consentimiento para que se suscriba el contrato. Formales. Requieren de la formalidad específica que establece la ley para que tengan validez. Por ejemplo, lo que establece el Código Civil de las compraventas que rebasen cierto monto deben de hacerse en escritura pública. Por ejemplo, la compraventa de un inmueble, ¿verdad? Ok. Solemnes, como en el caso del matrimonio, que requiere la intervención de una autoridad para la existencia de este tipo de contratos. Si la autoridad no interviene, pues bueno, este contrato no tiene ningún efecto. Muy bien. Compañeros, vemos los consensuales en oposición al real y los consensuales en oposición al formal. Atentos, por favor. Consensual en oposición al real. Se perfecciona por el consentimiento sin que sea necesario entregar la cosa. Basta que exista un acuerdo de voluntades. Y el consensual en oposición al formal, el consentimiento se puede manifestar de distintas maneras. No hay un medio determinado. Se da libertad a que las partes decidan cómo manifiestan su consentimiento. Los contratos nominados, su sustento lo tenemos dentro del propio Código Civil. Y los innominados, aunque no se encuentran ahí regulados en el Código Civil, siguen las mismas reglas que acabamos de explicar. Se sujetan a estos mismos elementos de existencia y de validez. Compañeros, llegamos a la última subclasificación y llegamos a lo siguiente. Contratos intuitu personae. Lo comenté con el maestro Fernando. Lo importante en este contrato, ¿qué es? La cualidad de la persona, su solvencia, su honestidad, la confianza para su celebración. Ejemplo de estos contratos, los contratos de prestación de servicios profesionales. Ejemplo de este contrato, el contrato de mandato. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vale? Aquí me interesa la persona. Contratos plurilaterales. Intervienen más de 2 personas. Ejemplo, los contratos de adhesión. Materia civil, los contratos de organización. ¿Vale? Hablamos de
asociación, de sociedad civil, hablamos de parcería agrícola a parcería de ganados. El objetivo en particular de los contratos de organización es que dos o más, ya sea personas físicas o morales, unen sus esfuerzos de manera permanente para constituir una sola persona de derecho. ¿Vale? Ese es el objeto de los contratos de organización. Muy bien. Estimados maestros, esta es la parte introductoria de la teoría de los contratos. Muy bien. Con esto, estimados amigos, vamos a dar inicio a lo que es su asignatura de los contratos en el derecho civil. La verdad me dio mucho gusto saludarlos, estar con ustedes en esta primera parte preliminar de nuestra asignatura. Por favor, exactamente, compañeros, en 20 minutitos vamos a tener nosotros al doctor López Servín. Entonces, vamos a hacer la pausa correspondiente. Por única ocasión, la pausa será exactamente de esos minutos. Mi estimada licenciada Arroyo, estamos muy atentos para que cuando se conecte el doctor Servín, continuemos con la sesión. Compañeros, entonces, muy puntuales, por favor. Exactamente para que seamos muy puntuales, a las 8:30 continuamos la sesión con el doctor López Servín. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, gracias. Sí, muy bien. Entonces, sí, gracias. hacemos la pausa correspondiente. Gracias. Me dio mucho gusto saludarlos, compañeros. Espero que esta parte introductoria haya sido de su comprensión y con todo gusto también les compartimos el material que desarrollamos aquí y el material que va a compartir el doctor López Servín. Muy bien. Gracias. 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 Lo dejamos a sus manos, licenciada Arroyo. Gracias, Muy maestro. atenta con la transmisión. Muchas gracias. Gracias, maestro, por su apoyo. Muchas gracias. Entonces, ahorita Buenas continuamos. noches. Nos vemos. Buenas en noches. otro- Hasta luego, compañeros. Un fuerte abrazo. Gracias.